Romanos capítulo 8, versículo 37. El que lo tenga me dice amén, el que no, aleluya. Esperamos por los aleluyas que se nos quedaron por ahí, a los que lo encuentran. Romanos está entre Génesis y Apocalipsis. Y Romanos 8 está después de Romanos 7. Así que le estoy dando unos tips ahí para que lo encuentres rápido. Mira, llevo como 2 semanas sin predicar aquí en la iglesia. Ya tenía como con ganas de predicar. Romanos 8, versículo 37. ¿Lo tienen todos? Sí. Leemos la palabra de Dios a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes, en todas estas cosas, somos más que derrotados. Dice así. Somos más que pesimistas. Allá en mi barrio dicen, somos más que ñangotados. ¿No? Dice así. Esto en una versión mala, ¿verdad? Esa no es. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Leo nuevamente. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Dile que está a tu lado, Dios me ama. Mientras yo oro, usted comparte el servicio de la iglesia, no para hacernos más famosos a nosotros, sino porque alguien necesita escuchar una palabra de Dios en este día. ¿Se atreve a compartir el servicio mientras yo oro? Sí. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, ante tu presencia y ante vidas y hijos maravillosos que están en este lugar y que nos están viendo a través de los sistemas, Señor, de internet, Señor. Te pido, Dios, Señor, en esta hora, que tú nos conectes con tu palabra. Nos conectes con lo que proviene de ti. Te pido, Jesús, Señor, en esta hora, que nos permitas estar receptivos a lo que tú nos quieres decir. Y que me permitas estar receptivo, Dios, a lo que tú quieres, Señor, comunicar a tus hijos y a las vidas. Que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Hoy yo menguo, Señor, como Juan el Bautista, mejor dicho. Señor, para que seas tú el que crezcas. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de tus sandalias, pero tú me das el privilegio de acercarme a ti, Señor, y predicar tu palabra. Glorifícate a través de ellas. Y te pido, Dios, que tú nos permitas tener corazones con buen terreno, que tu semilla, que es tu palabra, dé fruto al 30, al 60, pero sobre todo al 100. Glorifícate a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento con un aplauso fuerte al Señor. Ay, bendito, con ese aplauso fuerte no va para ningún lado. Vamos a tener que poner un Starbucks ahí a ver si toman café o algo. Mire, en el 1971, a través de una mujer que se llamó Carolyn Davidson, nació el logo de una de las marcas más prestigiosas del mundo. A través de esta mujer, que era una diseñadora gráfica, que es parte de mi pasión, pues soy diseñador gráfico también. Nació este logotipo que ha sido de gran influencia en el mundo entero. Imagínense hasta dónde ha llegado este logotipo, que es una influencia desde el mundo entero. Nada más solamente el logotipo, que cuando hablamos de logotipo quiero dejarles saber que es algo que no tiene una palabra como tal, sino que es un símbolo que representa esa compañía. No dice nada, pero ya usted sabe cuando ve ese símbolo lo que representa, ¿no? Y esta mujer en el 1971 estableció este logotipo para una de las marcas más conocidas. Pero me llama la atención en cómo nace el logotipo de esta marca. El logotipo de esta marca nace inspirado en algo que utilizaban los griegos y una diosa que podían venerar los griegos, que era la diosa de la victoria. El nombre en el ámbito romano era la diosa de la victoria. Victoria se llamaba.
Y dentro de ese campo a mí me llama la atención, porque cuando hablamos del contexto de lo que estaba estableciendo, lo que se estaba estableciendo en el mundo griego, que eran las Olimpiadas, lo que nosotros conocemos como las Olimpiadas hoy, que se celebraban desde esa época cada 4 años. Y todos los atletas, inclusive los guerreros, los que estaban en batallas, siempre veneraban a esa diosa dentro de ese campo. Iban a donde la diosa de la victoria para poder venerarla, para que esa diosa le diera la victoria y ellos fueran vencedores en el proceso. A mí me llama eso mucho la atención, porque cuando hablamos de los griegos y los romanos, tenían una alta estima en lo que era la victoria y poder ser destacados en los deportes, en las batallas y todo esto, y tener victorias continuas. Y este logotipo fue basado en esa historia, en esa mitología de esa diosa griega que en el mundo griego se llamaba Nike. El logotipo que usted puede ver, el checkmark, como usted lo quiera llamar, es una representación de las alas que esta diosa llevaba en su espalda. Y me gusta pensar que el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 8, tenía una alta influencia dentro de la cultura griega. Obviamente Pablo viene de estos términos y de este contexto cultural de los griegos, de los romanos y todo esto. Y me llama la atención que el apóstol Pablo en algún momento, cuando hablamos de Romanos, establece y dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando los atletas corrían o hacían sus ejercicios, que de hecho, para darles un poquito más de información y buscar un poquito más al respecto, los atletas en esa época corrían y hacían todos los ejercicios desnudos. Gracias a Dios que no tenemos esa época hoy, porque, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos solamente podían tener victoria y su objetivo o su galardón era una corona de olivo. Simplemente una corona de olivo que se utilizaba en esa época. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos más que vencedores. Pero me llama la atención que cuando entramos en el contexto de Pablo, Romanos, el libro de Romanos es un libro extraordinario. Porque el libro de Romanos establece muchas de la teología que nosotros tenemos que tener. Porque Pablo está hablándole a personas que nunca habían sido instruidas en la palabra de Dios. Probablemente la iglesia de Romanos nació el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando está Pedro con toda la ganga ahí orándole al Señor, y de momento cae el Espíritu Santo, y usted ve que en Hechos capítulo 2 dice que ellos estaban hablando unas nuevas lenguas. No estamos hablando de que ellos estaban hablando lenguas raras y angelicales, como pudiéramos ver en Primera de Corintios 13. No, ellos estaban hablando otros idiomas, porque provenían de otros lugares. Y por eso es que cuando ellos empiezan a entender, óyeme, este Pedro está hablando en tal idioma, está hablando en otro idioma que solamente se habla de donde yo soy, es porque Dios estaba preparando a 12 apóstoles o más de ellos para poder evangelizar al mundo que estaba comenzando a crecer en ese tiempo, el mundo heleno. Entonces ahora nosotros vemos en Romanos que una iglesia naciente necesita ser instruida. ¿Y en qué necesita ser instruida? En el caso del capítulo 8 de Romanos, en dejarle saber a una iglesia que el amor es el elemento principal para poder vencer. ¿Está entendiendo el concepto? Y Pablo les está diciendo, mire, los griegos piensan que son vencedores porque tienen buenos atletas. Los romanos piensan que son vencedores porque ganan muchas batallas. Pero yo les tengo noticia a la iglesia de Roma y a la iglesia Una Nueva Familia en el 2022. Nos está diciendo que ahora nosotros no somos solamente vencedores, somos más que... Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué significa ser más que vencedor?
cuando nosotros indagamos y profundizamos en la palabra de Dios, que es importante que nosotros entendamos los conceptos que pueden aparecer en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la expresión más que vencedor significa una conquista completa. Cuando estudiamos y profundizamos lo que significa dentro del griego, dentro de lo que Pablo está escribiendo, ser más que vencedor es una conquista completa. ¿Sabes qué? Que hay veces que no nos permitimos que Dios establezca nuestra victoria en nuestras vidas porque le damos conquistas a medias a Dios. ¿Está entendiendo? La Biblia establece que yo no tengo un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un dominio propio, es que Dios está dominando todas las áreas de mi vida. Recuerde que cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de 4 conceptos básicos, pero uno de ellos es de darle el dominio completo al Espíritu Santo de mi vida. No dominios a medias, no dominios de solamente unas áreas de mi vida, sino dejar que el Espíritu Santo domine todas las áreas de mi vida. Y más que usar un calzado que representa que yo soy victorioso, como son las tenis Nike, que a muchos de aquí les gusta, más que eso es yo poder tener un concepto correcto de que yo soy vencedor aunque uso unas tenis de Walmart. ¿Está entendiendo? Porque el ser humano está muy enfocado en lo exterior, está muy enfocado en cómo yo me veo, está muy enfocado en cómo me ve la gente, pero poco estamos enfocados en cómo nos ve Dios. Y aquí lo importante es cómo me ve Dios para poder proyectar cómo me ve la gente. ¿Sabes cómo yo me presento ante Dios? Cuando me arrodillo, tengo paz en mi corazón. O hago lo que se dicen algunos, lo que me venga en gana. Entonces nosotros tenemos que ser como lo que Pablo está estableciendo. Permitir que la victoria sea una conquista completa de nuestra vida y de nuestras emociones. Que tú no vives bajo la baja autoestima, que tú vives bajo más que vencer. Que tú no vives bajo los criterios de mis emociones. Yo vivo siendo más que vencer. Que yo no vivo bajo la métrica de cómo la gente me ve espiritualmente, sino yo vivo bajo la métrica de cómo Dios me ve espiritualmente. Que yo no vivo bajo las opiniones de la gente, yo vivo bajo los conceptos de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr permitirme que tener la victoria en mi vida? Pablo tiene que entender que tenemos que ser confrontados, que a pesar de nuestra realidad de vida, yo sigo siendo más que vencedor. Ese es el concepto correcto. Porque cuando analizamos y nos damos cuenta de Romanos capítulo 8, establece en el versículo 35, que lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia: ¿quién me separará del amor de Dios? Pablo está diciendo que hay circunstancias que me pueden hacer pensar que yo puedo estar separado del amor de Dios. Pablo está diciendo que hay circunstancias que me pueden hacer pensar que yo soy un vencido, que yo simplemente soy un derrotado y que yo simplemente Dios no está a mi favor porque yo no estoy viviendo conceptos dentro de la métrica de la gente, pero no estoy viviendo conceptos dentro de la métrica de Dios. Y Pablo está diciendo: ¿quién me separa del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada. En mi barrio dice que quiere decir que cuando las cosas están pelúas, que cuando las cosas están difíciles, que cuando las cosas son complicadas, quiere decir que Dios ya me dejó de amar y que ya no vivo como un vencedor. No, porque Pablo está dando especificaciones que de lo que él probablemente estaba viviendo. Estaba viviendo bajo angustia, bajo tribulaciones, bajo circunstancias complicadas, bajo circunstancias de crisis, pero no significaba que dejaba de ser más que vencedor.
Porque una circunstancia terrenal no define un propósito eterno. ¿Está entendiendo? Yo puedo estar viviendo crisis en mi vida, pero Dios continúa siendo fiel. Yo puedo estar viviendo tribulaciones en mi vida, pero sigo siendo más que vencedor. Yo puedo estar viviendo en Venezuela y soy vencedor. Puedo estar viviendo en México y soy vencedor. Puedo estar viviendo en Puerto Rico, soy vencedor. Puedo estar viviendo en El Salvador y soy vencedor, aunque esté Bukele. Pero no importa donde yo esté viviendo, lo importante es que Dios esté viviendo en mí. ¿Está entendiendo el concepto? El negocio me va bien y soy más que vencedor. El negocio me va mal, soy más que vencedor. Estoy usando ropa usada, soy más que vencedor. Estoy usando ropita nueva esta Navidad, soy más que vencedor. Me corrieron del trabajo, soy más que vencedor. Estoy en un trabajo que gano menos, soy más que vencedor. Dios me está llamando a que pueda aumentar la métrica de empezar a pensar que yo no soy bendecido porque yo no tengo. Yo no soy bendecido porque no tengo. Yo soy bendecido porque lo tengo a Él. Y Pablo tiene que, mire, si Pablo estuviera aquí, a mí me encantaría hacerle una pregunta a Pablo. ¿Cómo es posible que tú digas que yo soy más que vencedor si estoy viviendo momentos de crisis? Porque muchos de nosotros estamos viviendo momentos difíciles. Y la circunstancia es complicada. Y la circunstancia es difícil. Y yo estoy viviendo bajo ciertas especulaciones. Estoy viviendo bajo ciertas interrogantes, mejor dicho. Estoy viviendo bajo ciertos conceptos de mi vida que yo puedo pensar, Ángel, está la cosa difícil, está esto complicado. Yo creo que Dios no está a mi favor. Yo creo que me tengo que mudar. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es más, voy a dejar de ir a la iglesia. Yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque las cosas no me van bien. Y pensamos eso porque si usted es humano igual que yo y no es un ángel caído del cielo, le ha pasado por la mente en ocasiones: Dios no está conmigo porque estoy viviendo momentos difíciles. Pero ¿sabe lo que dice Pablo? Pablo, ¿por qué tú estás diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué, Ramón? Porque yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, sé tener hambre, sé tener mucho en el estómago, sé comerme un pernil en Navidad, pero también sé comer arroz blanco porque no hay más nada. La cosa me va bien porque hay un 3 leches que me espera el día de Navidad. La cosa me va mal porque esta Navidad no tenemos para comprarle muchas cosas a los muchachos. Pero Pablo dice: sea lo que sea, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, sé tenerlo mucho, sé tener una ropa Tommy Hilfiger, pero también sé tener una ropa que no tenga ninguna marca. Pero ¿sabes qué, Ramón? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8 me está diciendo a mí que a pesar de lo que yo esté viviendo, Dios sigue estando conmigo. Porque Pablo no es que Pablo está, yo no sé, pero pues yo voy a decir esto para verme bien en el discurso. El discurso final de Pablo en Romanos 8 no es un más o menos, no es que Pablo puede ser que Dios esté en el asunto, a lo mejor Dios está en el asunto, quizás Dios está en el asunto. No. Romanos 8 está estableciendo al final del discurso, por lo cual estoy seguro. ¿En dónde está nuestra seguridad hoy? ¿Sabes que hay gente que porque tuvieron una figura paternal e incorrecta, distorsionada, hoy viven con inseguridades en el corazón? No sabes cuántos hombres grandes, fuertes, abusadores hay aquí. Que tú dices, wow, ese no se dejaba meter las cabras en la calle, como dicen allá en mi barrio. No había a quien no enfrentara en el proceso.
Pero cuando usted comienza a indagar en el corazón de ese individuo, como tuvo una figura paternal distorsionada, vive con inseguridades en el corazón. Y piensa que esto lo resuelve $35,000 en el banco. Y piensa que esto lo resuelve tener la casa grande, último modelo en mi vida. Y piensa que esto lo resuelve cuando tenga el carro 2023. Y piensa que esto lo resuelve cuando se me vaya la enfermedad. Y eso no lo resuelve nada, porque vas a seguir viviendo inseguro hasta que internalices que no importa lo que esté pasando, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue amándote. Por eso Pablo magistralmente, estratégicamente, dice: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me separarán del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Ahora la pregunta está en el discurso de Pablo. Hemos dicho muchas veces que no es lo mismo estar con Cristo, que estar para Cristo, que estar en. Con Cristo hago muchas cosas, pero todavía no tengo el carácter de Él. Para Cristo hago muchas cosas. Barro, trapeo la iglesia, voy y le doy comida a los homeless, canto en la iglesia, danzo en la iglesia, trabajo con los niños en la iglesia, pero todavía Cristo no ha desarrollado su carácter en mí. Porque no es lo mismo hacer que ser. Porque cuando yo soy, aunque no haga, sé cuál es mi valor en Cristo. ¿Está entendiendo el concepto? Y yo creo que hoy Dios nos está llamando a subir el estándar. En que yo no soy simplemente un vencedor cuando canto en la iglesia. Yo soy un vencedor porque Él vive en mí. Y porque aunque yo esté pasando lo que esté pasando, yo sigo esperando en Él, aunque yo no vea nada. El salmista decía: pacientemente esperé en que me aprobaran la casa. Pacientemente esperé en que el medicamento me hiciera efecto. Pacientemente esperé en que me subieran el salario en el trabajo. ¿Lo dice así? Pacientemente esperé en que me dieran el contrato del negocio. Pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Entonces Dios nos está invitando a que seamos más que vencedores. Dile que está a tu lado: yo soy más que vencedor. No son las tenis Nike. Dile que está a tu lado: no son las tenis Nike. Es la marca que tengo en el corazón. Escuche bien. Entonces, pastor, tal vez yo estoy pasando dificultades en este día, pero nosotros no somos más que vencedores por lo que atravesamos. Somos más que vencedores a pesar de lo que atravesamos. Si no me cree a mí, créale la palabra. Salmo 23. Aunque ande yo no creo que Dios me haya dicho aunque ande en Disney, aunque ande en la máquina de Avatar, la que le gusta a Soraima, que esperó 4 horas para montarse la trapa de máquina. Yo quisiera tener a toda la iglesia aquí 4 horas orando. Porque ya mismo, en media hora, usted le va a dar hambre. Y va a estar pensando en el buffet chino cuando salga de aquí. Pero ¿cómo nosotros nos conectamos con el cielo? ¿Cómo es posible que circunstancias pasajeras definan un propósito eterno?
¿Cómo salimos corriendo de lo que Dios nos llamó cuando estamos pasando crisis y problemas e incomodidades? Cuando yo tengo situaciones, ahora les abro mi corazón y por eso me voy a sentar. Mire, yo soy pastor hace ya casi 7 años, junto a mi esposa. No llevo mucho tiempo de pastor, así que no se sorprenda. Pero yo creo que Dios me ha pasado por el desierto para hacerme pastor. Hay circunstancias difíciles en mi vida pastoral que a veces yo quiero salir corriendo. A veces yo digo, ay Señor, yo no sé qué es esto. Yo como que yo no soy el tipo, ¿viste? Yo voy a dejar a Pastor Calé y me voy corriendo. Yo creo que Pastor Calé se va corriendo conmigo. Y hay oraciones que uno hace que siente la voz de Dios. Yo no sé si usted la ha pasado. Y a veces yo he sentido a Dios riéndose y diciéndome, y yo no sabía que esto te iba a pasar. Y yo empiezo a llorar y a decirme, wow, Dios, ¿cómo yo paso por situaciones difíciles? Y tú, en vez de cogerlo en serio, de tomarlo en serio, te echas a reír y me dices, como si yo no supiera que esto te iba a pasar. Pero hoy les comparto esto diciéndole desde el corazón, con humildad y sencillez, porque yo no soy un pastor de mucho protocolo. Lo que estás pasando y lo que has pasado, Dios sabía que iba a pasar. Y por eso te prometió lo que te prometió, a pesar de lo que ibas a pasar. ¿Está entendiendo el concepto? Pero pastor, es que estoy pasando la difícil, es que la mujer mía no cambia. Y en la iglesia es más santa que María Teresa de Calcuta. Y en casa se parece a Karol G. Sí, Dios sabía que tienes una Karol G en la casa. Pero que esa Karol G Dios la va a transformar en una mujer edificadora en tu vida. Pero pastor, es que ese cabezón del marido mío, que yo no sé qué le pasa. Está como los bueyes en la playa. Un pasito para adelante y 2 para atrás, como la canción de Ricky Martin. Dios sabía que eso lo ibas a pasar. Pero pastor, es que a lo mejor yo me la busqué, aunque te la hayas buscado, si estás en Cristo, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Pero pastor, ya yo no estoy en Venezuela, donde las arepas eran más dulcecitas. Aún así, Dios está presente en tu vida. Pero es que ya yo no estoy en mi país de origen. Yo creo que allá me iba a ir mejor. No, a ti no te va mejor por donde tú estás. A ti te va mejor por el que está contigo. ¿Está entendiendo el concepto? Habacuc lo había dicho, que aunque la higuera no florezca. Habacuc capítulo 3. Que aunque las vides no haya, aunque falte el producto del olivo, esos son los materiales esenciales en esa época. Aunque no haya vaca en los corrales, aunque las ovejas sean quitadas de la majada. Estás hablando, es como si Pablo estuviera diciendo, aunque la nevera no sirva, el refrigerador. Aunque el carro me deje en todas las esquinas y no pueda comprarle uno a Evelyn. Es la Evelyn. Hija, si te cae algo, por lo menos me invita a un Red Lobster. Aunque el carro no me funcione, aunque el televisor ya no funcione, aunque el aire acondicionado ya no esté tan calientito como antes y tengo que invertir $7,000 en comprar uno nuevo, aunque el techo esté liqueando y se cae todo el agua dentro de la casa, aunque el jefe parezca el hermano gemelo de Satanás pero malo, aunque todo me vaya en mi contra, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová, quien hizo mis pies como de sierva y me hizo estar en mis alturas. Amén, ya estoy terminando, mis hijos, se los prometo.
Esto es parte de la introducción de una serie que quiero poder establecer en estos días. Aunque ya la hemos comenzado. Hablamos sobre venciendo el miedo, venciendo la depresión. Y hoy yo quiero hablar sobre vencer la inseguridad. ¿Cómo yo venzo la inseguridad? Pero yo quiero poder hablarlo desde la perspectiva de Saúl. Para quien no sepa, Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel quería rey a toa, sin darse cuenta que le iba mejor dejándose gobernar por Dios que por un hombre. Saúl es la respuesta a querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Primera de Samuel capítulo 8. ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos querido, a Tito Pantalones? Una expresión, Carlos, Charlie, ya está casi puertorriqueño, varón. ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera cuando nos convertimos solamente en un Saúl? Porque somos simplemente Saúles que no nos dejamos llevar y moldear para ser un David. Escuche bien. Mire las inseguridades que cargaba Saúl, que se nos ven reflejadas en nosotros, porque este mensaje no es para su vecino. Ay, sí, esto le cae a fulano, que es un sinvergüenza. No, eso le cae a usted y le cae a mí. Eso es para mi mujer, que es una... Escuche bien. La inseguridad de Saúl lo llevó a desechar a los que amaba. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Porque David era capaz de dar su vida por Saúl. Pero como él cargaba inseguridades, su inseguridad lo llevó a desechar a los que estaban alrededor de él. La inseguridad de Saúl lo amedrentó de lo que le correspondía hacer a él. Primera de Samuel, capítulo 17. Cuando nosotros vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, nos damos cuenta que hay un gigante vociferando ante los escuadrones de Israel, ante los guerreros de Israel. Y diciendo que eran unos que no servían para nada, que Dios... Y hablando cuánta peste usted puede haber, lo dijo Goliat. ¿Sabes a quién le correspondía derrotar a ese gigante? No era David, era Saúl. Porque en ese momento él era el ungido de Dios. ¿Qué se hubiera escrito de Saúl si hubiera aceptado el reto? Pero su inseguridad lo desalineó de lo que le correspondía hacer a él. ¿Qué hace la inseguridad con nosotros? Nos desalinea a lo que nos corresponde hacer a nosotros. Escuche bien, la inseguridad de Saúl quiere hacer sentir inseguros a los otros, cargando lo que no es de ellos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. ¿Por qué? Porque como Saúl estaba inseguro, de momento viene un chamaquito, viene un muchachito, viene un jovencito que nadie lo conocía, con peste oveja porque era pastor, y dice, yo me atrevo a vencer a ese gigante. Y dice, pues ponte mis armaduras, ponte mis estrategias. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros proyectamos las inseguridades que hay en nosotros a otros. ¿Está entendiendo el concepto? Muchos de nosotros pensamos que las cosas están siendo bien porque como yo me siento inseguro, proyecto a otro inseguridad. ¿Sabes cuánta gente a veces trata de proyectarse en otras personas, en otros individuos? ¿Sabes cuánta gente ha tratado aún hasta de proyectarse en el pastor, comparando al pastor con otro pastor? Como si a mí me interesara ser el otro pastor. Hello. ¿Sabes cuánta gente hay aquí
que comparan a sus esposas con otras esposas. Es que tú no eres como fulana. Y esposas comparando a esposos con otros. Ay, es que yo vi a aquel bien romántico sobándole la carita y tú no me sobas la carita. ¿Será ella Mirta de Perales? Ay, es que tú no eres como fulano y como mengano. Dios le hizo un diseño a tu esposo. ¿Quieres una mejor versión de él? Fórmalo, hija. Él no es Fernando Colunga cuando ves las novelas en Netflix. Eso es falso, no es de verdad. El muchacho no se levanta peinado y con el pecho grasoso. Eso son mentiras. Entiéndelo, la muchacha no va a levantarse maquillada. Es un ser humano. Entiende que se va a levantar esgreñada. ¿Por qué? Porque tenemos falsas expectativas de otros. Cuando Dios nos llamó a entender que no podemos ser inseguros como Saúl para proyectarle inseguridades al que está a tu lado. Escuche bien, ya estoy terminando, se los aseguro. La inseguridad de Saúl no goza cuando otro crece, pues solo quiere crecer él. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8. Saúl mató a Sumín y David mató a sus 10,000. Cuando Saúl vio eso, no dijo, wow, qué buen mentor soy. Que mucho estoy haciendo crecer a David. No, se enojó porque tenía inseguridades en el corazón. Y el verdadero líder quiere que sus seguidores sean mejor que él. Si no, pregúntale a Jesús. Cosas mayores harán en mí. Pero cuando crezcas más que tu líder, recuerda que tienes que honrar al líder que te hizo crecer. Dios nos está diciendo que las inseguridades no nos permiten hacer crecer, porque nos convertimos en un Saúl. Escuche bien, la inseguridad de Saúl no se permite ser instruido y seguir instrucciones. Primera de Samuel, capítulo 15. Porque Saúl en algún momento le dicen, vas a ir a matar a este pueblo, que son unos sinvergüenza y lo único que quieren hacer es daño. Tienes que matar todo lo que veas allí. No dejes ovejas, no dejes ganado, no dejes nada. Dios no quiere nada de ese pueblo. Ese pueblo es totalmente malvado y va a hacer perder el propósito de Dios. Ah, sí, está bien, no hay problema. Y Saúl hizo todo lo contrario a lo que se le dijo. Cuando llega Samuel y le dice, ¿hiciste como yo te dije? Claro, adiós. Y de momento en el cuarto de atrás se oye, ve. Y Samuel pregunta, ¿es la suegra o es un ganado? No, es la suegra. Ah, no, tampoco. Es bromeando, que nadie se vaya a ofender. Las suegras son buenas. Pues porque Saúl hizo todo lo contrario a lo que se le había dicho. Las inseguridades crean gente que no se permiten ser instruidas y no se permiten ser formadas porque quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. No sabes cuánta gente yo me he sentado en la iglesia, con cuántas parejas me he sentado, que yo me siento con una paciencia de los dioses. Dime, hija, ¿qué pasó? No, pastor, es que yo tengo un sinvergüenza en casa. Me casé con Chayanne y me cambiaron por Shrek. Y yo, ok. Y tú empiezas a escuchar a la muchacha y escuchas al muchacho. No, pastor, que a mí no me gusta estar porque ella me trata mal y ya no me hace la comidita. Y tú dices, ok, pues mira, yo creo que lo correcto es que hagamos esto dentro de la palabra de Dios. Dice esto y esto. Vamos a seguir instrucciones, nos vemos en 2 semanas. Sí. Cuando tú te sientas con eso, ay,
con esos dos muchachos, por no decirle engendro. Ok, hicimos lo que a lo que les habíamos dicho. Sí, ya seguiste las instrucciones de tu pastor. No, yo no hice nada, pastor, porque como yo no la vi a ella cooperando. Ay, no puede ser. Pues mira, vamos a volver nuevamente, vamos a sentarnos, mira, vamos a hacer esto, este es el plan que podemos hacer. ¿Qué tú crees si añadimos esto? Ah, sí, pastor, no te preocupes, en 2 semanas nos vemos. Vuelve nuevamente el trapo de muchacha a hacer un cabezón y no seguir instrucciones. Y después la muchacha no quiere saber de él y lo botan de la casa. Porque nos convertimos en Saúl con inseguridades que no se permiten ser instruidos. La inseguridad de Saúl culpa a los demás y no asume su responsabilidad. Primera de Samuel, capítulo 15. Adán era así, la mujer que me diste. ¿Y sabes lo que hizo Saúl en Primera de Samuel, capítulo 15? Le dijo, no, es que las vacas están ahí porque es que el pueblo me dijo que no las matara, que hay bendito. En vez de asumir su responsabilidad, la adjudicó a otro por no decir, wow, lo hice mal, necesito entender que tengo que seguir instrucciones para que Dios me mantenga en la posición que estoy, para que Dios continúe bendiciéndome, para que Dios continúe haciendo la obra en mí, pero prefiero hacer las cosas a mi manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, tenemos graves problemas en nuestra vida. No es que la bendición no está, es que no seguimos las instrucciones para ser bendecidos. Pídele perdón a fulano. No, chacho, no, pastor, yo no le he hecho nada. No, pero es que la palabra establece que aunque tu hermano tenga algo en contra tuya, vete, reconcíliate con él. No, pero yo no. Y yo soy de los que creo que aquel que no tiene la capacidad de reconciliarse con su hermano, cuando él y yo tengamos problemas, no va a tener la capacidad de reconciliarse conmigo. Dios nos está subiendo el nivel. Dile que está a tu lado, Dios me está subiendo el nivel. Dile que está a tu lado, mata el orgullo. La inseguridad de Saúl lo llevó a buscar recursos fuera de Dios. Primera de Samuel, capítulo 28. Cuando pasa todo eso, Dios lo desecha como rey. No lo desecha como persona, lo desecha como rey. Samuel muere al tiempo. Y cuando Samuel muere al tiempo, él busca una pitonisa, una bruja, una mujer de otro lado, para que le dé instrucciones de cómo hacer las cosas y que invoque a Samuel desde la eternidad. Cosa que no existe. Ya Samuel está hace rato en el cielo y no le interesa bajar a la tierra. A los muertos no se invocan, para que sepa, la Biblia no lo presenta en ningún lado. Solamente el rey Saúl lo hizo y lo que hizo fue invocar un demonio. Porque Dios no comparte su gloria. Que Dios no necesita ayuda. Dios no necesita otro Dios adicional. Ni a Shangó, ni a Yemayá, ni a Batalá, ni la Santa Muerte, ni el que usted se quiere inventar, ni Goku Super Saiyajin. Dios no le interesa nada de eso. Dios es Dios y no necesita ayuda de nadie. Cuando estamos en inseguridades, buscamos recursos fuera de Dios. Le consultamos a todo el mundo, menos a Dios. Buscamos consejos de todo el mundo y dejamos a Dios para lo último. Ya no vamos a donde Dios a buscar el consejo, vamos a informarle lo que vamos a hacer. Hello, se acabaron los amén ahora. Escuche bien. La inseguridad de Saúl descuida lo que Dios le llamó a hacer. Primera de Samuel, capítulo 31. Saúl estaba tan inseguro de David que prefirió perseguir a David para matarlo y dejó al pueblo descuidado. La inseguridad de Saúl siempre te llevará a descuidar lo que Dios puso en tus manos. Escuche bien.
La inseguridad de Saúl llevó a su muerte y a la muerte de sus hijos. Todo eso vemos en el peligro de la inseguridad. Pero hoy Dios te quiere sacar de la inseguridad. Dígale que está a su lado, Dios me quiere sacar del espíritu de inseguridad. ¿Cómo venzo la inseguridad, pastor? La inseguridad se vence estando en Cristo. Hablamos de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive. La inseguridad se vence en Cristo. La inseguridad se vence cuando tengo a Cristo como prioridad y no como opción. Lo vuelvo a repetir. La inseguridad se vence cuando tengo a Cristo como mi seguridad, como mi Dios, como el Dios de mi vida. Él no es una opción, Él es lo primordial en mi vida. Si yo lo tengo a Él, yo sé que todo va a estar bien. Si yo lo tengo a Él, yo voy a hacer las cosas en Cristo. Yo voy a amar a los que me maldigan, yo voy a bendecir a los que me quieren ver mal, porque yo sé que estoy en Él. La inseguridad se vence volviendo a una relación seria y genuina con Cristo y en Cristo. La inseguridad se vence teniendo una relación seria y genuina en Cristo. No en las palabras, en la actitud. ¿Cuántos de nosotros nos arrodillamos o oramos a Dios? En mi barrio dicen como el papagayo, de la boca para afuera. Las mismas palabras repetidas, ordinarias, pero hace rato no escuchamos la voz de Dios porque no nos disponemos a escucharlo. Estamos dispuestos a que Dios nos escuche, pero no estamos dispuestos a que nos hable. Pastor, es que yo no le escucho hace tiempo. Claro, porque no es lo mismo orar por orar que conectarte en una relación seria con Él. No es lo mismo hacer las cosas por hacerlas que decir yo voy a sacar este tiempo para Dios genuinamente y nuevamente volver al estado romántico que Dios quiere que estemos. ¿Está entendiendo el concepto? Yo le digo a veces a los matrimonios cuando tengo ese proceso de consejería, ¿qué estás haciendo extraordinariamente para tu esposa? ¿O qué estás haciendo extraordinariamente para tu esposo? No, yo le hago comida en casa. No, yo le llevo McDonald's. Yo la llevo a salir, pastor. ¿A dónde? Al Servicarro a McDonald's. ¿Cómo es posible que tienes dinero para cualquier otra cosa y no tienes dinero para poder trabajar con tu esposa en sus emociones? ¿Por qué no la puedes tratar como un vaso más frágil? ¿Por qué no eres capaz de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, pero después quieres resultados con ella si no estás dispuesto a sembrar en ella? Un paseo a McDonald's no es un paseo. Y a veces tratamos a Dios de esa misma manera. Con tiempos ordinarios con Dios, pero somos capaces de darle 10 horas de trabajo a la compañía sin darle un tiempo de calidad a Dios. Yo no te estoy hablando de tiempo, te estoy hablando de calidad. ¿Sabes qué hermoso es? Cuando usted como esposo le dice, mamita, ya voy en camino. Báñate y vístete, te ponte el perfume mejor que encontraste. Ya cuadré para dejarle los nenes al vecino. Y nos vamos para el Garden hoy. Y nos vamos a ir a ver las luces a Forward. Aleluya. Y le dije al vecino que es hasta las 10. Por si el avivamiento fluye. Pero ¿cómo hacemos en nuestra relación con Dios? ¿Le damos a Dios un McDonald's
¿O le damos el Olive Garden de nuestra vida? Porque eso determinará si eres capaz de vencer la inseguridad en tu corazón. Porque eso determinará cuánta profundidad va a haber en nuestra vida. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 45 da la clave de la seguridad que tenía David. David no llevó seguridad y ese día le nació porque le nació automáticamente. La seguridad que cargaba David la había cosechado, la había sembrado en la intimidad con Dios cuando estaba pastoreando simplemente ovejas. Porque nadie lo veía a él, pero Dios estaba viéndolo en él. Y ahí escribió salmos hermosos. Y ahí le cantaba a Dios. Y ahí profundizaba con Dios. Y ahí escuchaba la voz de Dios. Entonces cuando llega Primera de Samuel capítulo 17 versículo 45 tiene toda la seguridad para pararse frente al gigante y decirle: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Dios te entregará hoy en mis manos. ¿Cómo se vence la inseguridad? En intimidad. Escuche bien, la inseguridad se vence teniendo la actitud de arrepentimiento. La inseguridad se vence teniendo actitud de arrepentimiento. Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, envejecieron mis huesos y mi gemir de día y de noche. Hasta el momento en que David se calló y tenía una actitud arrogante, prepotente. Yo me las sé todas. A mí nadie me mete las cabras, pastor. Aquí yo soy el que sé. Aquí nadie me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Y Dios te está diciendo, esa no es la actitud. Porque un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pero cuando nosotros estamos en actitudes incorrectas y nos damos a la tarea de pensar que nos las sabemos todas y no hablamos y no oramos y no nos comunicamos, entonces la inseguridad nos domina. Porque la verdadera seguridad se basa no en mis estrategias, sino en las de Dios. Mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Sabes cuánta gente hay descomprimiendo en las redes sociales en vez de descomprimir en la oración? ¿Sabes cuánta gente hay descomprimiendo con el vecino murmurando en vez de descomprimir con la persona que puede resolver el problema? Porque mientras nos callamos, envejecen nuestros huesos. Porque lo que la Biblia me presenta no es ir a las redes sociales. La Biblia lo que me presenta es ir ante la presencia de Dios. Escuche bien. La inseguridad muere en donde nuestra carne no nos permite que nos domine. La inseguridad muere en donde nuestra carne muere. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Cómo nosotros actuamos determina en qué herramienta estamos utilizando. Mas las obras de la carne son adulterio, fornicación, envidia, enemistades, contiendas, pleitos, disensiones, herejías, hechicerías. ¿Está entendiendo? ¿Cómo actúas en tu matrimonio cuando tienes situaciones? ¿Cómo actúas con tus hijos? Hijos, ¿cómo actúan con sus papás? Cuando hay situaciones en la carne, tienes más chuletas que la carnicería Michoacán. Tienes más carne que el rancho. No, porque eso determina lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos en enemistades, la carne nos domina. Hay que volver a la oración. Cuando estamos en contienda, la carne nos domina. Hay que volver a la intimidad.
Cuando estamos en adulterio y mirando lo que no tenemos que mirar en TikTok y en Instagram, la carne nos domina. Tenemos que volver a la intimidad con Dios. Dios nos está pidiendo que aprendamos a vivir en su seguridad y no en nuestras inseguridades. Escuche bien. La inseguridad se vence cuando trasladamos la palabra de Dios de teoría a acción. La inseguridad se vence cuando trasladamos la palabra de Dios de teoría a acción. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Está diciendo el salmista que se va a quedar quieto. Porque si está diciendo que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es que está dispuesto a caminar. Traslademos la palabra de Dios de teoría a acción. Y ya con esto concluyo. La seguridad se vence cuando asumimos nuestra responsabilidad y no buscamos culpables. No es que lo que me hizo mami, no es que lo que me hizo papi, no es lo que me hizo mi tío aquella vez cuando yo era chiquita. No es lo que me hizo fulano. ¿Tú no viste lo que me hizo fulano? Ah, no, papi, yo no me la voy a dejar montar, pastor. Yo no me la voy a dejar montar, pastor. Voy a hacer un live y le voy a tirar a fulano para que se chupe eso a lo que le mundo la otra. No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que seamos transformados?